Está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia y el mundo que nos rodea. Cada uno de ellos aplica las prácticas de vida que propone el método de K. Dejo con ustedes entonces a nuestros amigos invitados de hoy. Adelante. Un placer estar aquí, todos reunidos nuevamente. Y muchas gracias también a Constanza por aceptar esta invitación. Muchas gracias a todos por estar acá en esta nueva sesión de Viernes de Diálogo. Bueno, yo con Carlos Alberto buscamos hacer esta actividad también a partir del aprendizaje que nosotros tenemos, tanto de las enseñanzas como de nuestro trabajo de desenvolvimiento. Y lo primero que quería preguntarle a Constanza es qué significa ser iniciado. Porque si bien es un concepto que para nosotros podría ser como lo he escuchado muchas veces, lo hemos mencionado o hablamos sobre ello, pero ¿qué es lo central? O sea, ¿qué es ser iniciado? ¿De dónde viene eso? ¿Qué es algo o alguien que es iniciado? Buscando un poco por diccionario solamente para entender qué nos dice en cuanto como al significado de la palabra, se habla un poco de introducción o del primer momento de existencia de una cosa. Incluso también se menciona como una especie como de momento, de ritual, de ceremonia, en que se pasa a la adultez en las sociedades. Entonces yo rescataría las palabras que se habla de un inicio, de un comienzo, de una introducción, y también se habla justamente de este paso a la adultez. Eso también me llama la atención en cuanto a la iniciación. Ahora, si nos centramos fuertemente en la iniciación de los grandes iniciados en cuanto al camino espiritual, en cuanto al camino de la conciencia, es justamente que es un ser o una persona que es consciente de su conexión con la fuente, de su divinidad interior. Él, por medio, o ella, por medio de esta conciencia que tiene de su dimensión interior, de la fuente, de lo que realmente es, vive esta iniciación. Y esta iniciación justamente significa que es capaz de enseñar esta verdad. Entonces, quizás para hacer un poco más de acercamiento también, aprovechar de consultarle a Carlos Alberto si tiene algunos como ejemplos en la mente en este momento de grandes iniciados para acercarnos un poco más al trabajo que ellos hacen. Bueno, antes de dar nombres, otra advertencia. La palabra grandes iniciados, bueno, es una manera de decir dentro de la relatividad del lenguaje, porque sabemos que las comparaciones son odiosas y no sabemos quién es grande y quién no. Pero de alguna manera son seres que han quedado registrados en la historia de la humanidad y que se reconoce su aporte con una importancia dentro de un proceso. Bueno, hecha esa advertencia, mencionamos algunos nombres. Dentro del campo de las grandes religiones se consideran grandes iniciados a Buda, Krishna, Jesucristo, por mencionar algunos. Luego, dentro de un campo similar de las líneas proféticas, Moisés, Abraham. Luego, dentro del campo del conocimiento, tanto espiritual como humanista o científico, digamos, están los grandes pensadores griegos. Se consideran grandes iniciados a Pitágoras, Aristóteles, Sócrates, Platón, que han claramente dejado una huella dentro de la cultura occidental. También tenemos otros personajes, por ejemplo, la tradición egipcia, Cleopatra, dentro de una condición real, pero también de una reina iniciada. También en el caso de mujeres, la filósofa
Hipatia de Alejandría, un gran aporte a la ciencia y a la filosofía. También podríamos mencionar a Lao Tse, Confucio. No nos olvidemos también de Hermes, un gran iniciado y con un gran aporte en el inicio de nuestra civilización. Bueno, hay muchos más. Quiero, antes de terminar, mencionar algunos de nuestra América. Esto es un atrevimiento que voy a lanzar. No están registrados oficialmente, pero a mí me parece, y creo que deberían ser considerados, que pueden ser figuras casi míticas, pero por algo están ahí. Está, por ejemplo, Quetzalcóatl, que son como divinidades o seres casi míticos, pero que de alguna manera dejan una huella y no se sabe exactamente de dónde viene y quiénes son. También está la famosa leyenda en Colombia de Bochica, como un ser que entregó conocimiento y que venía de otras regiones. Bueno, ahí lo dejo ahora como misterio, pero para mencionar algunos de América. O, por ejemplo, Calficurá. Bueno, lanzo esos nombres como provocación para no dejar solamente nombres clásicos, sino que algunos de América. Bueno, seguimos. ¿Qué nos diría Constanza en base a la enseñanza de CAF y como para aclarar un poco más el tema? ¿Cómo clasificamos los distintos tipos de iniciados? Esta, claro, idea que tenemos como de clasificación también es una forma de acercarnos un poco al propósito en cuanto a la tarea que nosotros observamos de los grandes iniciados, porque también tenemos que aceptar que no, obviamente que todos no tenemos el conocimiento de qué es lo que realmente ese iniciado vino a entregar con su trabajo. Entonces, este acercamiento que nosotros hacemos con la clasificación es de alguna manera una forma de poder comprender cómo ellos a partir de su entrega y de su enseñanza de la verdad provocan un impulso de la conciencia humana. Pero también en ese sentido es importante mencionar de que todos influenciamos en la conciencia humana. Pasando a esta parte, en este sentido, por ejemplo, se nos habla de los iniciados solares, los iniciados lunares y los iniciados del fuego. Comenzando con los iniciados del fuego, una forma de acercarnos a ellos, importante ver que ellos están completamente entregados y conectados con el propósito divino a partir de su propia conexión del propósito interior. Ellos trabajan enseñando, trabajan con grupos de manera directa, con grupos de personas que pueden estar en distintos países o en el mismo sector donde ellos están. Ellos trabajan con grupos, por ejemplo, caminos espirituales, enseñanzas, trabajan con una cierta cantidad de grupos, pero su enseñanza también es su vida y lo más importante, su conciencia, su energía, traspasa todo eso y hay un contacto más allá en ese sentido. Siguiendo con los iniciados, en ese caso, en el caso, por ejemplo, de los iniciados lunares, son, por ejemplo, uno de los casos de iniciados lunares, son todas las madres divinas, es decir, las madres de los iniciados solares, ¿ya? Las incluiría, son dentro de los iniciados lunares. Las iniciados lunares, su radio energético, su radio de influencia, su radio justamente de influencia, de conexión, es más amplio, a través de nuestras palabras racionales, es más amplio que los iniciados del fuego en ese sentido. Por ejemplo, si lo pensamos en términos más antiguos, nos referimos justamente a naciones, a países, a ciudades, a sociedades completas. Por ejemplo, el mismo hecho de mover una sociedad hacia otro lugar, de estas migraciones. Entonces, todo eso tiene que ver ya con los iniciados lunares, tienen que ver justamente con países, su radio si se quiere ocupar una palabra en caso, su radio de estabilidad, su radio de anclaje de conciencia es más amplio. Se produce su alcance puede ser como mayor. En el caso de los iniciados solares,
justamente el de ellos generalmente se dice en algunas escrituras también, que es como que su energía, su conciencia abarca toda la tierra. Su conciencia en ese sentido, su parte energética, esta conciencia que ellos están anclando, que es la conciencia divina, es mayor, es más expansiva. Por lo tanto, esta fuerza que ellos traen no es solamente es transformadora para el que está cerca, sino también para sus contemporáneos, en términos así como de explicarlo racionalmente, porque, claro, cuesta así como para que la mente lo sujete, pero es como una forma de verlo. En esa misma línea me gustaría preguntarle a Carlos Alberto, ¿cuál piensa que podría ser la misión de los iniciados en la Tierra? Bueno, vamos a partir sugiriendo una misión común que abarca a todos y que nos pareció que era lo que está definido en la misma invitación, ¿no? Impulsores de la conciencia. O sea, cualquiera de estos iniciados eh, hacen un aporte a impulsar la conciencia tanto en el sentido espiritual como en el progreso en todos los aspectos. Y ahí podríamos agregar que hay otra misión que podríamos decir que es múltiple o variable. Si se quiere, algún tipo de especialización, o sea, algunos iniciados que se vuelcan al campo de la ciencia o al campo del arte, el campo de la administración, la política, el gobierno de los pueblos, o netamente al campo espiritual. Entonces, en ese sentido, sería múltiple, pero la coincidencia de todas esas misiones sería en la realización de la gran obra. Bueno, en la enseñanza de CAF se habla de la gran obra y del plan divino, en que hay una serie de movimientos simultáneos y a lo largo de la historia que van conformando este avance y progreso de la humanidad, que además tiene una dirección, tiene un sentido, está pensado. Y eso también es una de las motivaciones que, por lo que planteamos este tema de los grandes iniciados, porque son seres que están participando de una línea de evolución. ¿Qué podríamos entender por la maestría dentro de este proceso de los iniciados? Preguntárnoslo, preguntárnosla a nosotros mismos como interiormente, qué es esa maestría? ¿Qué es como la maestría más allá de lo que yo podría leer? ¿Qué es como lo que yo siento interiormente que es la maestría? En ese sentido, y relacionándolo con los grandes iniciados, yo intuyo que tiene que ver con un ser o una persona que ha renunciado completamente a sí mismo, o si se quiere, tomando las palabras de Jesús, que también es mencionado como ejemplo de un gran iniciado solar, como que se niega a sí mismo, es un ser humano y un ser que ha hecho eso, entonces en esta completa renuncia es una completa entrega o darse, ocupando un concepto que nosotros ocupamos en CAF, una completa renuncia, un completo darse a lo divino, y esta renuncia es una aceptación total, es una aceptación total a lo que es como en cada momento. Entonces, siento que justamente esta aceptación de lo que es lo lleva a conectarse con el propósito divino y en ello muestra, enseña, transmite el conocimiento real que tiene que ver con el esencial, con el conocimiento de la esencia. Entonces, esta iniciación justamente en la enseñanza de la verdad. De esa forma es como me gustaría como en mi caso, hablar como de la maestría. Y ya acercándonos a la parte de la maestría, me gustaría preguntarle a Carlos Alberto si él piensa o podría ser que alguno de los que estamos presentes acá, o nuestros familiares, nuestros amigos, las personas con las que nos cruzamos en la calle o con las que trabajamos, podrían ser un iniciado. Bueno, voy a comenzar respondiendo esto con una mención de una cita que podría sonar provocativa, pero que en realidad es parte de un texto clásico
y universalmente aceptado. Lo que pasa es que no se lee mucho, pero ustedes lo pueden consultar después. Dentro de la escritura sagrada, bueno, de Occidente, están los evangelios, y en el Evangelio de San Juan hay una cita de Jesús dialogando con sus opositores en un debate, donde ya están en la parte álgida del debate. Él les dice, bueno, pero ustedes, ¿por qué me van a apedrear a mí? ¿Por cuáles de las cosas buenas que he hecho me están apedreando? Y ellos le dicen, no, no te vamos a apedrear por nada bueno que hayas hecho, sino porque tú te haces semejante a Dios, porque te llamas hijo de Dios. Y él responde, la misma escritura que ustedes tienen dice, vosotros sois dioses. Bueno, yo no sé cuántos de los que estudian esa escritura se acordarán de ese texto, pero eso está dicho directamente por un maestro que la humanidad, muchos dicen que es hijo de Dios, él mismo dice, vosotros sois dioses. Y cuando dice vosotros se refiere a los humanos. Desde ese punto de vista, yo diría que cualquiera de nosotros, aquí y en la familia y en cualquier lado, claro que puede llegar a ser un iniciado. Porque el iniciado es el que despierta a su condición divina. No me atrevería a decir quién es y quién no es, porque yo quién soy para juzgar eso ni verlo. Y eso se llevará calladito y cada uno sabrá, pero potencialmente tenemos esa semilla en nuestro interior. Y también, como esta es nuestra última pregunta, bueno, Constanza va a hacer la siguiente intervención antes que pasemos, pero sería interesante que cada uno de ustedes también piense en esa pregunta y lance su opinión, no importa que sea la misma o diferente, pero así podemos debatir y entrar en diálogo. Adelante, Constanza. Claro, o sea, me sumo a lo que comenta Carlos Alberto. Nos gustaría poder escuchar sus apreciaciones, sobre todo con respecto a esta pregunta. Y bueno, también abrir el espacio al diálogo, poder escuchar sus comentarios, sus preguntas y hacer este trabajo todos juntos. Así que quisiéramos abrir ese espacio ahora. La primera pregunta de Gabriela nos dice, ¿el caballero Santiago era un iniciado? Esa pregunta. Desde, no solamente desde lo que podría como haber escuchado, sino como desde mi sentir, yo creo que de todas maneras era como un iniciado, porque más importante que las palabras es la conciencia que transmite, es la energía divina que pasa por la persona, por decirlo de alguna forma, el mensajero. Yo, según lo que he podido percibir e intuir, yo siento que él vivía desde esa verdad. Entonces, y justamente es a partir de su movimiento, de la energía que pasaba a través de él y que él manifestaba, es que se da la posibilidad del camino de CAF y que involucra el desenvolvimiento y el trabajo de la conciencia de muchas almas. Dice acá, Gabriela también dice, Jesucristo y la Virgen María, ¿cómo se consideran? A Jesucristo se le considera un iniciado solar y la Virgen María estaría considerada, como ya se mencionó, una iniciada lunar por ser la madre de un iniciado solar. Esa sería la respuesta sencilla. Lo mismo pasa con Buda y su madre y Krishna, etcétera, ¿no? Solamente pensar que sin la entrega y la ofrenda de María, el nacimiento de Jesús y su misión no habría sido posible. Solamente imaginar ese maravilloso poema, el Magnificat, que escribió Jacopone di Todi y que lo tenemos en nuestro reglamento de CAF, donde describe a María frente a la cruz, ahí, de frente, de pie, sin haber huido, frente a su hijo clavado en una cruz, mientras los discípulos estaban escondidos y lo único presente eran Magdalena, María y Juan, el discípulo que se quedó. Esa madre ahí viendo al iniciado morir presente
y después continuando su misión, reuniéndose con los 120 elegidos para recibir la iniciación, y luego que su hijo dejó, ella fue la que era el líder después de que él se fue en ese grupo, antes que, bueno, Pedro era el líder, pero cuando estaban los 120 esperando esa iniciación que se llama el Espíritu Santo, María estaba liderando. Y el valor de asumir una misión sabiendo el riesgo tremendo que corría ese hijo, y la misión que iba a cumplir, es decir, para mí es una mujer extraordinaria. Bueno, esa es mi respuesta, gracias. Me apasiona un poco porque es una imagen que a mí me inspira. Que nos dice Edison Carmona, dice, ¿puede un ser humano estar influenciado por un gran iniciado? Influenciar. Yo creo que claro, hay que entender también como a qué nos llamaríamos así como de influenciar, porque, por ejemplo, yo siento que cuando lo entendemos de una manera más como mundana y racional, en el sentido de que una influencia es que me diga como lo que tengo que hacer y hacia dónde tengo que moverme, yo creo que no va por ahí la cosa. Yo creo que la mayor influencia, sigo sintiendo lo mismo, como que la mayor influencia y la mayor labor, porque siento que es como el propósito divino, cuando nosotros leemos los mensajes que dan estos grandes seres y lo que se siente a través de su presencia, creo que la influencia mayor es justamente el anclaje de la conciencia divina. O sea, es la divinidad que pasa a través de ellos. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Creo que esa semejanza y esa imagen es justamente de la dimensión interior, es justamente de esa esencia del ser. Nuestro ser, nuestra dimensión interior, está esta imagen y semejanza como de lo divino. Entonces siento que justamente esa influencia que entregan los grandes iniciados, que lo podría recibir cualquier persona, es la energía divina que pasa a través de él. Y ese es el mayor regalo que podemos recibir. Por eso siempre, yo creo que si se escucha a un gran maestro, a un gran iniciado, su mensaje está más por el silencio que por las palabras. Incluso por eso también pienso que el mismo Jesús, si bien hay un par de cosas que probablemente sí cambiaron, quizás de las que él dijo, tampoco como escribió. Como que yo siento que es más como la presencia, la conciencia, la que es la influencia hacia nosotros como humanidad, como conciencia. Gracias, Connie. Vamos a darle la palabra a Carlos Rockner, no sé cómo se pronuncia. Sí, un Reckner, sí. Gracias. Gracias. Si hay grandes iniciados, hay pequeños iniciados también. La misma palabra iniciado determina una característica de ese ser que es que hace que nosotros le llamemos siempre, siempre iniciado. Yo no sé si existen los que han llegado. Ellos están en un proceso de iniciación constante que también los pequeños iniciados, que no los reconocemos, que nos rodean, que están en modo potencial o ya efectuando, haciéndose notorios, pero también están en la misma condición de que han iniciado algo. Pero de repente cuando yo ingresé acá, empecé una iniciación, pero soy pequeño iniciado. Todavía no me hago famoso y tal vez no lo sea en esta vida, pero que es característica de todos, ¿no? Porque yo creo que las palabras determinan mucho de la realidad que nosotros creamos, ¿no es cierto? Repetimos a veces sin pensarlo mucho los grandes iniciados, y los podemos catalogar en diferentes categorías, pero eh, es ineludible el hecho de que si hay grandes iniciados hay pequeños, y si son iniciados no han llegado. Los grandes iniciados siguen siendo iniciados, no llegados, ¿no? O sea, es un poco eso que quería compartir con ustedes para complementar lo que estoy escuchando. Gracias.
le damos No, paso. muy bien, complementa sobre la pregunta que hicimos y que ahí se va respondiendo por el público, ¿no? Así que muy interesante. Perfecto. Julio Valdés nos dice, ¿las protectoras o protectores de CAF serán iniciados? Ya fue muy cortita. Bueno, yo de todas maneras pienso que sí. Tal vez habrá letras chicas, habrá variaciones, etcétera, pero yo pienso que fundamentalmente sí, porque claramente, y tal vez complementando incluso lo que decía Carlos, aquí en los protectores yo entiendo que hay una obra de maestría y por lo tanto hay hay un avance en ese proceso de la iniciación que permite guiar, porque el protector no solamente protege, está guiando y tiene la sabiduría de guiar sin intervenir excesivamente. Y para eso se requiere realmente maestría, porque cuando somos menos evolucionados tal vez intervenimos demasiado y hay uno más que ayudar perjudica. Entonces yo creo que claramente sí, eh, hay una correspondencia. Es mi opinión. Mira, No sé si Constanza. Gabriela nos dice, ¿se considera que todos los iniciados son seres divinos, no son humanos? ¿Cuántas categorías de iniciados hay? Son totalmente humanos, son totalmente como humanos, y yo creo que esa es como la esencia de todo. O sea, ellos son totalmente humanos, están compartiendo la misma experiencia que nosotros tenemos, con todo lo que eso significa. Pasan con lo mismo, perciben, tienen emociones, pensamientos, o sea, pero han despertado, obviamente están conectados con esa divinidad interior. Entonces, más que una diferencia, yo creo que lo único es que todos estamos conectados, obviamente, todos tenemos la divinidad interior, o sea, eso está, no se puede perder y no hay que hacer algo tampoco como para desarrollarla o alcanzarla, no es algo que, no es un objeto. Sí percibo, obviamente, ellos son conscientes de esa conexión, o sea, su conexión es consciente. No es tanto como con nosotros que está un poco así como la podría como escribir, que está un poquito disociada, está como un poco perdida todavía como en la experiencia, como que es como que nos pusieran imágenes y nuestra conciencia se va para allá y se mueve y otras cosas que tienen que ver con el mismo proceso, pero ellos son humanos, o sea, son humanos, pero en nuestra misma experiencia, pero están conscientes de esa conexión con lo divino. Sin embargo, también me gustaría añadir que sí, sobre todo si uno está como en una actitud como de renuncia y de total como de escucha, una apertura total, sí puede percibir como algunos seres que nosotros lo vemos en el cuerpo y haciendo como las mismas actividades que nosotros, es como si Dios hubiera encarnado a través de ellos. O sea, eso no lo voy a negar, se percibe esa energía, es como si fueran dioses justamente, están encarnando el propósito divino. Entonces, pero son totalmente humanos, no han hecho nada diferente a lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, este tema me lleva a recordar mi experiencia con la lectura de los grandes iniciados. Desde muy joven me afectó mucho esta lectura y despertó en mí esa llama interior. Y somos cuidadores de ese fuego interno, y no para nosotros, sino para la raza futura. Nuestra vida realmente es como de precursores para llevar una vida a la raza futura. Entonces hay un trabajo ahí hermoso. Somos esencia divina. Cuerpo, mente y espíritu. Yo lo que veo en este contexto de los grandes iniciados de todas las categorías, los grandes iniciados de solares, lunares y del fuego. Pero lo que veo en el fondo es que nosotros como seres humanos tenemos la responsabilidad
de cuidar esa energía material, esa energía mental y esa energía espiritual. Entonces, lo que veo en el trabajo de los grandes iniciados, sea quien sea, de los santos maestros, de todos los seres que nos han llevado por un camino de renuncia, lo que veo es que tratan de que hagamos consciente esa responsabilidad con mi cuerpo, con mi mente y con mi espiritualidad. Nos centramos. Y como hijos de CAF tenemos ese trabajo al final. Yo en este camino siempre he creído y sigo creyendo muchas de las cosas que se dijeron, ¿no? En principio, cualquiera de nosotros puede ser un iniciado, o por lo menos aquellos que tengan la vocación de autoconocerse, ¿no? Se nombró a Sócrates en un momento, conócete a ti mismo. Yo creo que de eso se trata la espiritualidad, del conocimiento de uno mismo y de esa esencia divina que tenemos todos. Por tanto, todos somos dioses también. Y aquello que se dice yo calculo que en todos los caminos espirituales y religiones, esto de tener en cuenta al otro como a uno mismo, ¿no? Cómo tratamos al otro, como nosotros mismos. Después de todo, somos una unidad. Entonces, me parece importante también rescatar esto de este concepto de unidad, ¿no? De ser parte de un todo. Encontramos algún grado de iniciación en las personas que veíamos habitualmente a nuestro alrededor. Y me quedó como que siempre, en todos los seres humanos, uno encuentra alguna cosa que abre un camino nuevo, alguna visión, alguna perspectiva, alguna actitud que abre un camino nuevo. Y eso me lo vino a reforzar después lo que dijo Constanza, cuando dijo que la iniciación es una potencialidad. Esto es lo que yo percibía realmente, que la iniciación es una potencialidad inmanente en todos nosotros, ¿no? Cada uno según su responsabilidad y según su actitud va a ir desarrollando alguna visión o alguna perspectiva que traerá una posibilidad nueva para la humanidad seguramente. Y a lo mejor uno no viene para ser reconocido, no es eso lo que necesita. Lo que necesita es encontrarse con uno mismo, es reconocerse uno a sí mismo, es descubrir cuál es la verdadera, cuál es el verdadero sonido de la propia voz, cuál es la vocación, a dónde uno tiene que ir, qué es lo que tiene que ofrecer. Eso creo que es lo importante. Eso quería comentar nada más. A mí me gusta mucho un escritor que, bueno, a otros no sé si le gustará, que es Franz Kafka. Cuando murió, no había publicado y quería destruir todo lo que escribió. Tenía un amigo muy cercano que dijo, no, no voy a obedecerle, no voy a quemar su obra, la voy a publicar, y la publicó. Gracias a ese amigo, la obra de Franz Kafka es conocida. Independiente de los admiradores o no admiradores, según algunos críticos, es uno de los más grandes novelistas del siglo XX, pero habría sido un desconocido si no aparece un amigo que publica su obra. Es decir, esto de la grandeza y lo desconocido, lo conocido, es muy caprichoso, y hago este comentario también para decir que este concepto de gran iniciado surge de todo nuestro lenguaje histórico occidental. Se habla de los grandes hombres. Yo no he escuchado mucho que se hable de las grandes mujeres. Habría que acuñarlo también y después ya no hablar de nadie grande y seguir adelante. Pero es una terminología que es hija del siglo XX hacia atrás, que se habla de los grandes descubridores, los grandes hombres, los grandes conquistadores. Por ahí se habla de grandes, bueno, habrá que después hablar de otras como Juana de Arco y Isabel la Católica para ser un poco más justo, pero yo creo que por eso decimos grande iniciado, porque es parte de la tradición. Tampoco somos partidarios de esa diferenciación, porque aquí no hay grande ni pequeño, como decíamos al principio, son conceptos totalmente relativos, porque la divinidad no tiene dimensión. Si todos somos divinos, no hay que hablar de ningún tipo de dimensión ni comparativa ni nada. Cuando se habla de la palabra grande yo creo que la estamos interpretando muy frecuentemente como
alguien que es más que otro. Yo creo que hay otra manera de interpretarla, que tiene que ver, alguien grande es alguien que creció. Y en ese sentido es una buena noticia. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela básica y era un chico de 5 años y veíamos pasar corriendo a otros chicos que eran enormes y había que tener cuidado que no lo atropellaran a uno y decíamos, esos son los grandes. Claro, eran grandes, eran físicamente poderosos para nosotros, tenían conocimiento que no teníamos. ¿Y cuál es lo bueno de eso? Que nosotros teníamos una meta que alcanzar. Podemos aspirar a un mayor conocimiento. Entonces, el ser grande es el que está más avanzado en la evolución, y la buena noticia es que yo tengo un camino por recorrer y algo por aprender, y es un faro, un punto de referencia, no porque sea más que yo en valía, sino porque va en otra parte de la pista, una maratón, va en la pista corriendo y va en una parte que yo no he llegado, pero eso no le da mayor valor en cuanto a calidad, es simplemente un problema de tiempo y espacio. Eso quería agregar. Gracias. Figura. Entonces dice, no sé, Pedro Valdivia, qué sé yo, conquistó Chile. Entonces ahora los historiadores dicen, bueno, lo hizo él solito. Claro, entonces, un poco, para reírme un poco, en realidad yo creo que las grandes obras están constituidas por el papel que ocupamos todos. Y a lo mejor, no sé, se me ocurre a mí, yo siempre veo las cosas como desde un jardín. ¿Quién podría menospreciar a las violetas o a las flores silvestres frente a una flora a lo mejor más sofisticada? Cada una ocupa un lugar. Y yo creo que es interesante, eh, que a lo mejor es eso, como conocer la sonoridad de cada uno y ocupar esa función en una obra que es mayor, que nosotros no logramos percibirla en su totalidad. Entonces, todos estamos cumpliendo un rol. Yo intuyo que justamente que estos seres que nosotros llamamos iniciados o que trabajan conectados con su divinidad interior y con el propósito divino, no hay personas ahí. Reconocería dos aspectos importantes. Primero, el aceptar de que no sabemos nada del propósito divino y del plan divino. Tenemos como algunas ideas y las podemos conversar, pero yo creo que justamente ese de no saber es lo importante para que la mente no tenga más material que masticar de algo que no puede alcanzar racionalmente, obviamente, y la mente como la tenemos ahora. Aceptar de que realmente no comprendemos este propósito, este como plan divino o propósito divino, estar como abierto a eso, de que no sabemos. Y la otra aspecto como importante para mí mencionar, y tal como lo han mencionado muchos, tiene que ver justamente con la renuncia. En esa es una renuncia total, es un abandono total. No hay persona, no hay personaje. Yo a través del personaje pasa la conciencia, por decirlo de alguna, porque necesito como el instrumento de alguna forma, pero no hay un personaje. No está el personaje como que se está contando como sus cosas constantemente. No está el personaje que se reconoce como iniciado o no iniciado. No hay diferenciación. Es pura conciencia, que para mí sería como importante como mencionar, como lo intuyo yo. No hay una persona, por eso hay una ofrenda. No está ahí la persona como interviniendo ahí con mis dolores, mis problemas, mis deseos. No hay algo ahí como que esté interviniendo. Entonces, como eso, como mencionar. Muchas gracias. Bueno, primero que todo agradecer también sus comentarios y sobre todo su asistencia al poder estar acá. Solo como que me gustaría mencionar que, claro, es un tema así, como eh, que es ese contacto como con la conciencia, con la divinidad interior, como el mensaje central, como de la misma forma en que las enseñanzas se van como encontrando de alguna forma, incluso hay maestros que se van como hasta pareciendo físicamente. Creo que ese es como el mensaje central, como que la conciencia despierte y como que se libere, pero no un liberar de negar la experiencia, es justamente como de estar aquí y ahora, como justamente la divinidad encarnada,
por decirlo de alguna forma. Creo que ese es como el mensaje común. Y para cerrar, yo quisiera simplemente reiterar una idea, ya que estamos en los diálogos con sentido y esperanza. Tomemos la palabra sentido ahora como dirección. Hay una dirección que estamos siguiendo, no es azar. Y esperanza de que yo creo que estos seres y tantos otros, y nosotros mismos, si tomamos la antorcha, como en las carreras de postas, hacemos la diferencia para dar esperanza, para sentir que hay esperanza y tomarnos la esperanza, porque como dice don Santiago, la enseñanza hidrochosa, ya no tenemos que depender de la dádiva, sino que ahora encontramos y creamos la felicidad dentro de nosotros mismos. Bueno, eso ya fue dicho anteriormente, lo repito, encontrar esa felicidad dentro de nuestra propia individualidad, y yo creo que ese es el mensaje que nos podrían dar los grandes iniciados. Es decir, no para sentir que hay grandes allá y pequeños aquí, sino que, ¿por qué yo no? Entonces esa es la invitación. Iluminémonos, crezcamos y generemos esa diferencia. Esa sería mi reflexión en este momento, para tener una humanidad iluminada y hermosa en este futuro, ojalá cercano. Muchas gracias. Muchas gracias, Connie, Carlos Alberto. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos muy buenas noches